Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a todos y en esta semana vamos a continuar con el tema de la administración de las relaciones laborales. Como ya todos me conocen, mi nombre es Idalín Martínez y es un gusto para mí pues estar con ustedes nuevamente. Los temas que abordaremos esta semana va a ser el tema de la subcontratación, la seguridad social, la duración de las relaciones de trabajo y la estabilidad en el trabajo. Abordaremos conceptos, disiparemos algunas preguntas y abordaremos también lo que son beneficios y algunas recomendaciones. Actualmente, las relaciones dentro de una organización son la llave para alcanzar las metas de crecimiento. Esto se debe principalmente al vínculo que se crea entre la empresa y sus colaboradores, que al implementarse correctamente fomenta lo que es la productividad. Como primer tema vamos a abordar la subcontratación. ¿Y qué es la subcontratación? Pues podemos decir que la subcontratación es el acuerdo entre dos empleadores con el fin de que uno de ellos, en este caso contratista o subcontratista, presente servicios al otro, ya hablando de la parte principal o demandante, por su cuenta y riesgo y con sus propios trabajadores. El contratista o subcontratista ejerce el mando, control y fiscalización de sus trabajadores. Ya anteriormente hemos abordado un poquito, si no bien a manera profunda, pero sí ya hemos escuchado de lo que es la subcontratación. De igual manera lo abordamos en el tema de la reforma laboral, donde se decía que se iba a eliminar esta parte de los outsourcing, ¿no? Que sí efectivamente iba a existir una subcontratación, pero no se iba a subcontratar al personal, en este caso que hiciera la labor directa de la empresa, por ejemplo, y les mencionaba el ejemplo de la empresa de autos, ¿no? No se iba ya a subcontratar al empleado que efectivamente realiza la tarea directa, por ejemplo, en el armado de los autos, sino que se podía subcontratar a una empresa externa, por ejemplo, las empresas que dan un mantenimiento a las máquinas que se tienen. Entonces, esa parte es a lo que nos referimos con subcontratación y es la parte que nos hablaba lo de la reforma laboral. ¿En qué consiste la subcontratación? Pues ya ahorita les di un ejemplo de a qué nos referimos con la subcontratación. Pero la subcontratación no recurre a empresas externas para realizar un trabajo propio de la empresa, sino que se debe subcontratar para otros asuntos secundarios, como les mencionaba ahorita la parte del dar mantenimiento a máquinas, ¿no? No se contrata prácticamente la mano de obra directa, y en este caso les mencionaba de los trabajadores que realizan, por ejemplo, el armado de carros. Algunos de los servicios que se pueden subcontratar en empresas que no se dedican a estas labores son los servicios de logística, los servicios comerciales, los servicios financieros y la asesoría, entre otros, siempre y cuando no sean la práctica directa que realiza la empresa. ¿Por qué razón se puede recurrir a la subcontratación? Pues se puede recurrir para centrarse en el negocio crítico de la empresa, para reducir costos, para tener un acceso a expertos que están sumamente calificados y que pueden dar o realizar un gran aporte a la empresa, para abordar la transformación del negocio. Como se recurre a una parte más especializada y una parte externa, este llega a complementar, a nutrir la empresa y se puede lograr pues tener una transformación bastante significativa. También para meterse por delante de la competencia desde una posición de liderazgo en el mercado. También para reducir riesgos y para liberar dinero y reinvertirlo en el negocio. ¿Qué actividades se pueden subcontratar? Pues aquí vamos a hablar que se puede subcontratar lo que se hace con uso intensivo de los recursos,
Las áreas realmente independientes, por ejemplo, como lo son las áreas de mercadotecnia, recursos humanos y áreas comunes. Los servicios especializados, aquellos sujetos a mercados cambiantes y, por supuesto, aquellas con tecnología sumamente cambiante o que están a la vanguardia, ¿no? ¿Y qué actividades no se subcontratan? No se puede subcontratar la estrategia, las finanzas corporativas, el control de proveedores, la calidad, la seguridad, la satisfacción de los requisitos del mercado, el mantenimiento de la propia identidad, los servicios al cliente, las distribuciones y las ventas. Estas son actividades que no se pueden subcontratar. El tema de la subcontratación es un tema que es bastante pequeño, pero sin embargo no deja de tener esa complejidad, ¿no? Este tema ya lo habíamos abordado en la parte de la reforma laboral, donde les mencionaba, y si no, pues les menciono que era un tema que era bastante abusivo para el trabajador, ¿no? La existencia de los llamados outsourcing. Estos outsourcing en un sinfín de ocasiones pues cometían bastantes abusos con los empleados, ¿no? Se les contrataba por cierto tiempo, al fin y al cabo se les despedía, sucedían los despidos injustificados, cuando el empleado quería abordar, demandar o resultaba que la empresa ya no existía, porque resulta ser que ya estaba otra, entonces había un deslinde de responsabilidad por parte del patrón, sí. No había a quien reclamarle, claro. Entonces, por lo tanto, se hace lo que es la reforma y pues se deja de lado esta parte, ¿no? Donde ya no iba a haber una contratación por parte de una segunda empresa, tercera o cuarta, donde pues prácticamente el patrón no tenía ninguna responsabilidad, ¿no? Era bastante cómodo, pero al fin y al cabo el más afectado era el empleado, ¿no? El trabajador. Entonces es por ello que les menciono que se hace lo de la reforma y únicamente se puede subcontratar pues esos servicios especializados, ¿no? No necesariamente se va a subcontratar pues la mano de obra directa. Como segundo tema vamos a abordar la seguridad social en México. Este es un tema bastante interesante y es un tema que nos habla de la protección a la sociedad. Y con ello vamos a responder la pregunta, ¿no? ¿Qué es la seguridad social? Pues como ya les mencioné, es la protección a la sociedad que proporciona a sus miembros. Es una serie de medidas públicas contra las privaciones económicas y sociales que ocasionarían la desaparición de los ingresos de la familia o del trabajador por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo o enfermedad laboral, también como puede ser por desempleo, invalidez, vejez y muerte para el trabajador y de su familia. ¿Y cuáles son los fundamentos jurídicos de la seguridad social? Estos se fundamentan en el artículo 123 de la Constitución de 1917 y nos dice o establece que los patrones tendrán una total responsabilidad hacia sus trabajadores en accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, al igual que en temas relacionados con la seguridad y higiene. Serán los principales autores responsables. ¿Y cuáles son los principales objetivos de la seguridad social? Principalmente es garantizar el derecho humano a la salud. También el poder otorgar o garantizar la asistencia médica y digna, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, y pues el otorgamiento de una pensión que garantice el Estado previo al cumplimiento de los requisitos legales. ¿Cuáles son sus funciones básicas o cuáles son las funciones básicas de la seguridad social? Pues es el otorgar servicios de salud, rehabilitación y asistencia médica para conservar la salud y prevenir enfermedades, proteger a los trabajadores a través de seguro y otras prestaciones, otorgar al momento de retiro pensiones y prestaciones a los trabajadores,
el recaudar y administrar los recursos necesarios para el cumplimiento de estos propósitos a través de la recaudación de cuotas o aportaciones voluntarias de los empleados, y otorgar los créditos a los trabajadores para la adquisición de vivienda. ¿Y cuáles son las instituciones que avalan el trabajo o garantizan o tienen que garantizar la seguridad social? Pues tenemos que con el compromiso de cumplir las funciones y objetivos que debería de ofrecer la seguridad social en nuestro país, pues en 1943 se crea el Instituto Mexicano del Seguro Social, una composición tripartita para su dirección, integrado de manera igualitaria por los representantes de los trabajadores, patrones y del gobierno federal, que prácticamente pues nos habla de lo que es o nos ofrece lo que es el derecho a la salud, la protección de los medios de subsistencia y el servicio social al otorgamiento individual y de una pensión. También tenemos al ISSSTE, que se crea en 1959 en el momento que se publica la ley del ISSSTE y en donde se da origen en otorgar la seguridad social a los trabajadores al servicio del Estado. Este instituto pues brinda la seguridad y el servicio social de los trabajadores del Estado. También tenemos las instituciones de vivienda y aquí pues estas otorgan un crédito para la vivienda, que es una de las funciones básicas de la seguridad social. Es por esto que en 1972 se crearon el FOBISSSTE, que es el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado. Esto significa, en pocas palabras, pues que es una prestación que se brinda a los trabajadores de gobierno en México para adquirir, remodelar o construir su propia casa. También tenemos al Infonavit, que es la institución de la República Mexicana encargada de otorgar créditos a los trabajadores para acceder a una vivienda digna. Otorga un crédito para la adquisición de vivienda y saben que hubo algunas actualizaciones respecto a esto. Y si gustan investigar un poquito más a fondo, se van a dar cuenta que anteriormente se podían unir, por ejemplo, los créditos de personas que estaban casadas o sí, pero ahora ya te permite que los créditos los puedan unir también con familiares, papá, mamá, tíos. ¿Para qué? Para poder adquirir una vivienda o hacer una remodelación o adquirir un terreno y ya poder hacer la construcción ustedes aparte. Este es un tema bastante interesante. También otro tema muy importante que vamos a abordar es la duración de las relaciones de trabajo. Y el artículo 35 nos dice que las relaciones de trabajo pueden ser para obra o tiempo determinado, por temporada o por tiempo indeterminado, y en su caso podrá estar sujeto a prueba o a capacitación inicial a falta de estipulaciones expresas. La relación será por tiempo indeterminado. Esto es más que nada de lo que vamos a hablar a continuación, pues cómo es que se da la duración de las relaciones de trabajo, y como lo menciona aquí, pues puede ser por obra, por tiempo determinado, por temporada, o por tiempo indeterminado. Ok, a continuación vamos a abordar, como les mencioné, pues los diferentes tipos de duración de las relaciones laborales. Vamos a comenzar con el primero, que es por obra. A partir del capítulo 2 y a partir del artículo 35 es donde van a poder consultar toda esta parte de la duración de las relaciones laborales. Y en el artículo 36 nos señala que el trabajo por obra determinada puede únicamente estipularse cuando le exija su naturaleza. Este más que nada surge cuando la naturaleza lo exige. Normalmente van encaminados a la industria de la construcción. El trabajo tendrá su vigencia el tiempo que dure la obra. Si subsiste la materia de trabajo, la relación quedará prorrogada por el tiempo que dure dicha circunstancia.
La obra determinada es característica de los trabajos de construcción, más que nada, pues se utiliza en los contratos de obra a precio alzado y por una obra determinada. Es aquel en que la relación de la duración laboral se limita a una época determinada o tiempo establecido. La siguiente, pues tenemos la relación laboral por tiempo determinado, que esta la señala en el artículo 37 de la Ley Federal del Trabajo y nos dice que puede estipularse únicamente en los siguientes casos: cuando lo exija la naturaleza del trabajo que se va a prestar, cuando tenga por objeto sustituir temporalmente a otro trabajador, se establece en forma precisa la fecha de duración, en este caso la de inicio y término, y que existirá cuando el trabajo lo exija, más que nada. El siguiente que vamos a hablar es por temporada. Es aquel en el cual la relación o la duración laboral se limita a una época determinada o tiempo establecido, y aquí podemos hablar de los trabajadores del campo, como por ejemplo. Y también tenemos lo que es por tiempo indeterminado, que se le conoce como de planta o base. Aquí en el contrato se establece una fecha de inicio, mas no existe una fecha de término. Es por un periodo largo de tiempo. Se requiere únicamente que el servicio desempeñado constituya una necesidad permanente de la empresa. Y por último, pues tenemos la relación laboral por prueba o capacitación, que lo pueden encontrar en el artículo 39A de la Ley Federal del Trabajo, donde nos dice que las relaciones de trabajo por tiempo o ya sea de prueba o capacitación no podrá exceder de 30 días, con el único fin de verificar que el trabajador cumpla con los requisitos y conocimientos necesarios para desarrollar el trabajo que se solicita. El periodo de prueba a que se refiere el párrafo anterior podrá extenderse hasta 180 días, solo cuando se trate de trabajadores para puestos de dirección, gerenciales y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento de carácter general, o para desempeñar labores técnicas o profesionales especializadas. Durante el periodo de prueba, el trabajador disfrutará del salario, las garantías de seguridad social y de las prestaciones de la categoría o puesto que desempeñe. Al término de este periodo de prueba, de no acreditar el trabajador que satisface los requisitos y conocimientos necesarios para poder desarrollarse o desarrollar las labores a juicio del patrón, tomando en cuenta la opinión de la Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y Adiestramiento en los términos de esta ley, así como la naturaleza de la categoría puesto, se dará por terminada la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón. Como se pueden dar cuenta, pues el tema anterior va muy ligado a que si bien en el tema anterior hablamos de va ligado también a los tipos de contrato que existen, donde también se determina la duración de la relación laboral, más que nada, que es uno de los puntos más importantes, pues también es importante hablar sobre la estabilidad laboral. Y comenzamos respondiendo esta pregunta: ¿qué es la estabilidad laboral? Pues más que nada, la estabilidad laboral busca la permanencia indefinida del contrato de trabajo y que no sea finalizado por una causa no prevista a la ley. Es decir, la estabilidad es una protección legal que pretende que la relación laboral dure el mayor tiempo posible, beneficiando al trabajador. Todos los trabajadores tienen derecho a conservar su trabajo mientras no incurran en alguna de las causales de despido establecidas por la ley. De esta manera, la ley le otorga la protección necesaria a todos los empleados contra un despido arbitrario o sin indemnización. Y con ello, o dando continuidad a esta parte de los despidos
injustificados, pues en el artículo 123, apartado B, nos dice que los trabajadores solo podrán ser suspendidos o cesados por causa injustificada en los términos que fije la ley. En caso de separación justificada, tendrá derecho a optar por la reinstalación en su trabajo o por la indemnización correspondiente, previo al procedimiento legal. En los casos de supresión de plazas, los trabajadores afectados tendrán derecho a que se les otorgue otra equivalente a la suprimida o a la indemnización de acuerdo a la ley. También tenemos que el artículo 49 nos dice que el patrón quedará eximido de las obligaciones de reinstalar o la reinstalación del trabajador mediante el pago de la indemnización, que se determina en el artículo 50 en los casos siguientes. Número 1. Cuando se trate de trabajadores que tengan una antigüedad menor a 1 año. Número 2. Si se comprueba ante la Junta de Conciliación y Arbitraje que el trabajador, por razón del trabajo que desempeña o por las características de sus labores, esté en contacto directo y permanente con él y la Junta estimada, tomando en consideración las circunstancias del caso, que no es posible que el desarrollo sea normal de la relación de trabajo. Como número 3, pues aquí en este caso pues quedará excluido en base a los casos de trabajadores de confianza. Y como número 4 tenemos en el servicio doméstico. Y número 5, cuando se trate de los trabajadores eventuales. ¿Cuáles son los beneficios de la estabilidad para el trabajador y el patrón? Cuando hablamos del trabajador, la estabilidad laboral es fundamental para mantener la motivación de un empleado. De esta forma es posible generar un sentimiento de pertenencia con la empresa y aumenta su rendimiento al sentirse que forma parte de una empresa. Como segundo, la estabilidad en el trabajo conlleva también a la estabilidad en otros aspectos de la vida del trabajador. El tener la certeza de que el trabajo no faltará hace que pueda poner en marcha otros objetivos vitales o proyectos personales. Y como tercero, pues la estabilidad laboral también está directamente relacionada con la participación de los empleados en proyectos más innovadores, creativos y de mayor duración para la compañía. Si un trabajador sabe que su trabajo por una empresa va a ser efímero, es más probable que ese trabajador no se encuentre motivado para llevar a cabo su tarea. ¿Y cuáles son los beneficios para el patrón? Para los responsables, la estabilidad laboral se traduce en un mayor conocimiento de los empleados, de sus capacidades, de sus debilidades, de sus puntos fuertes. Esto permite una mejor organización y reparto de tareas, así como una creación de equipos más equilibrada. Un trabajador estable es un trabajador con experiencia y que además puede ayudar a su vez en las adaptaciones de nuevos empleados. A la larga, tener un equipo de personas con suficiente tiempo en la empresa permite poder delegar, contando con trabajadores cualificados y compenetrados. Un equipo con mucha rotación puede pecar de tener difícil conexión. Como número 4, pues los trabajadores estables están formados si se les mantiene en la compañía, pues este está reteniendo el talento. Como ven, pues es muy importante que la estabilidad laboral se consiga o pueda dar ese equilibrio entre mantener el talento motivado y pues tener o asegurar la productividad. Es más sencillo si la estabilidad laboral entra en la ecuación. A continuación les voy a mencionar algunas recomendaciones para encontrar estabilidad laboral, que si bien no son específicamente algo que se tiene principalmente establecido o que se debe de seguir al pie de la letra, pero de igual manera puede servir, ¿no? Como número 1, se debe considerar oportunidades laborales en el extranjero.
Este tipo de empleos permiten adquirir experiencia en el campo laboral dentro de diferentes contextos. Cuando una empresa busca a un posible candidato, principalmente se fija en las habilidades y disponibilidad que éste posee para ocupar un puesto. Así que el cumplir con los requisitos facilita que la empresa se abra a la opción de contratar gente con diferente lugar de residencia. Como número 2 tenemos el obtener información acerca de la empresa. Antes de asistir o aplicar a una vacante, es esencial investigar sobre la empresa que la ofrece. Con esto se mostrará que se tiene interés por formar parte de su equipo y servirá de guía para saber si en realidad se desea pertenecer a ella. Como número 3 tenemos prever posibles situaciones y mostrar liderazgo. Prepararse con anticipación a las posibles preguntas hará ganar puntos, al igual que el estar listos para entrevistas, pruebas o exámenes. Como número 4 tenemos el avalar la preparación. Es necesario anexar cartas de recomendación y constancias de curso para que la empresa tenga muy en cuenta la preparación del candidato. También puede incluirse un portafolio de evidencias que muestre la experiencia y capacidades de este mismo. Y como número 5, pues tenemos el aclarar las dudas. Si ha pasado todas las pruebas y se pide una segunda entrevista, es necesario que se pregunten acerca de las labores específicas que se deben realizar. De igual forma, deben despejar todas las dudas acerca de la paga, lo que se recomienda hacer casi al final de la conversación. En ciertos casos, el reclutador lo menciona al principio. Si es así, pues no hay ningún problema. Considerar los puntos anteriores beneficia muchísimo cuando quieres lograr encontrar un empleo y pues tener esa estabilidad laboral. Las empresas buscan en sus postulantes lo que viene siendo el liderazgo, buenas relaciones interpersonales, ambición y disciplina, tener bien definido qué es lo que se busca y si va de acuerdo con el proyecto de vida del aspirante, pues ayuda a obtener un empleo estable, evitando estrés y desencanto a largo plazo, pues que puedan ustedes presentar renuncia. Entonces, de esta manera, pues es un ganar-ganar, ¿no? La empresa retiene al talento del personal y pues como empleados pues logramos tener esa estabilidad laboral. En conclusión, pues el lograr que las relaciones laborales sean óptimas y existan las condiciones ideales para lograr un mejor desempeño en el trabajo puede ser un ejercicio complicado. Sin embargo, la mayoría de las grandes compañías optan por mantener a flote y reforzar el vínculo entre las empresas y sus trabajadores. Capacitar a sus empleados, cuidar los contratos y luchar por tener cada día una estructura sólida en cuanto a sus políticas salariales son ejercicios que fortalecen las relaciones laborales. Al mejorarlas, también incrementan su posibilidad o las posibilidades de obtener un mejor desempeño por parte de sus trabajadores y que la empresa tenga ese crecimiento. Como actividad de reforzamiento, esta semana van a realizar un cuestionario. En base a la consulta de la información que les comparto, realizarán un cuestionario mínimo de 30 preguntas con sus respectivas respuestas, de los temas subcontratación, seguridad social, duración de las relaciones de trabajo y la estabilidad en el trabajo. La actividad la realizarán de forma individual y la entregarán en Word. Este debe de contener portada, introducción y conclusión mínimo de media cuartilla, el contenido que será de mínimo 30 preguntas y las referencias bibliográficas de acuerdo a la norma APA. Por favor, tomen en cuenta que trabajo que no contenga las referencias va a tener un valor igual a 0. De igual manera, recuerden que la introducción y conclusión es mínimo de media cuartilla y se realiza de acuerdo a su criterio. No realicen copy-paste, porque de igual manera su trabajo puede tener un valor igual a 0, ya que eso no está permitido. Cuiden muy bien la redacción, ortografía y la formulación de preguntas.
No aceptaré preguntas con respuestas, por ejemplo, sí, no, tal vez, entre otras. Tomen en cuenta que vamos a tener examen ya en la semana número 7, entonces esta actividad les puede servir también como guía de examen. Si ustedes quieren agregar, aparte de las 30 preguntas correspondientes a los temas que ya les mencioné, de igual manera después pueden ustedes agregar otras preguntas en relación a los temas que ya hemos visto para que les pueda servir como guía para el examen. Sin más, quedo atenta a sus preguntas o dudas por correo electrónico, plataforma, chat, mi correo institucional, que de igual manera se los comparto en la diapositiva de conclusión. Cualquier duda o comentario, yo quedo atenta. Saludos cordiales.